El acto de adorar imágenes y estatuas es algo que pienso que no es lógico porque nunca me ha hecho sentido cómo hay muchas personas alrededor del mundo que se ponen muy sentimental y muy dedicados a pedazos de piedra o de metal o de cualquier material que se mire de una cierta manera que representa a ese personaje que consideran sagrado, y este objeto no oye, no ve, no piensa, por eso no me hace sentido, y es algo que fue creado por los mismos humanos intencionalmente o a veces accidentalmente, y a veces al azar la misma naturaleza causalmente causa a que se forme la imagen de algo que es considerado sagrado por muchos. Por ejemplo, en Latinoamérica, si tu mamá está haciendo unas tortillas y luego mira que una tiene un diseño donde se parece a la Virgencita, esto puede causar a que mire esto como un milagro. Y si le dice a sus vecinos, a sus amistades, y si llega a hacerse esto noticia muy grande, la gente con esta misma creencia lo van a ver como un milagro y lo van a ver como algo sagrado, y la gente creyente lo va a adorar. Y suena como una locura, pero así hay gente. Por eso se oyen estas historias de estos creyentes que andan en el bosque y notaron un árbol que tiene un parecer de esto en lo que creen y lo empiezan a alabar. Y vemos como hay personas que le oran a la Virgencita y a los santos, y a veces como cargan estatuas gigantes de estos personajes. Y vemos la dedicación que la gente le tiene a estos objetos y la emoción sentimental que los hace sentir al estar cerca de estos objetos, porque se ponen a llorar, les platican, les oran, les hacen rituales. También los hindús tienen a varios dioses de los cuales tienen una imagen o tienen estatuas de estos dioses donde los adoran y hacen sus rituales y los consideran sagrados también. Y asimismo los budistas tienen imágenes y estatuas de Buda donde también le oran a este ser. Y hay muchas religiones y creencias alrededor del mundo donde las personas adoran y le oran a estos objetos que representan eso sagrado que es en lo que creen. Y son considerados muy sagrados porque si alguien intencionalmente destruye o se burla de una imagen, muchos de estos creyentes se van a ofender de tal manera que van a lastimar a la persona que hizo esto. Por ejemplo, en este video podemos ver cómo un hombre se sube a la carroza donde tienen a una virgencita para tratar de destruirla. Esto llama la atención de muchos y les están gritando que se baje y lo rodean, y él se baja de la carroza para tratar de escaparse, pero lo agarra la multitud y lo empiezan a golpear. También hubo un comercial donde se estaba promocionando la carne de cordero hace unos años, y en este comercial vemos a varios dioses sentados en una mesa cenando, y hay un dios hindú que se mira como elefante llamado Ganesha que también está ahí, y esto causó a que muchos hindús se ofendieran y atacaron por las redes sociales a este comercial, a esta compañía, porque este dios y asimismo muchos hindús, ellos no comen carne, por eso se enojaron contra este anuncio, porque no estaban respetando su creencia. Entonces, si alguien se burla o representa equivocadamente o quiere destruir estas imágenes, muchos van a ofenderse y pueden hasta atacar físicamente a estas personas que hacen este tipo de cosas. Entonces vemos que para muchos estas imágenes de lo que creen es algo que consideran muy sagrado. El otro día estaba oyendo cómo los budistas y los hindús se defendían en contra de las personas que los atacaban y los tachaban de ser irrazonables porque les dicen que están adorando solamente a objetos que no oyen, ni ven, ni sienten, ni saben nada. Y dieron la misma respuesta interesante y dicen que no están adorando a una piedra o un metal, porque eso sería una locura, pero que simplemente esta imagen representa a lo que ellos adoran, y que esto que adoran, ya sea si es uno de estos dioses o un ser que fue iluminado, como dicen los budistas, que este dios o ser va a saber esto. Y aquí es cuando nos vamos a poner muy filosóficos y vamos a meternos en esta mentalidad más profundamente, porque si tú platicas y le oras a una imagen o estatua, obviamente al menos que estés loco debes de entender que no te va a escuchar, porque es solamente un objeto inanimado que no piensa. Pero hay personas que usan la lógica donde dicen que no le oran ni adoran a ese objeto material, sino lo que representa. Eso es lo que adoran, ya que según en lo que ellos creen, vas a ver que esa imagen los representa y por eso van a estar ahí presente. Y entiendo la lógica que tratan de usar cuando dicen esto, pero pensando las cosas de una manera lógica aún no me hace sentido, porque al decir esto están diciendo que estos seres pueden oír las oraciones de muchas personas a la misma vez y estar presentes en todos lados, y cuando les hacen a estos personajes rituales específicos y los adoran, suena mucho a lo que una persona que cree en el Dios verdadero haría. Y cuando miro cualidades que son de Dios que se le quieren dar a estos según dioses o seres iluminados, pienso que está causando una confusión entre los creyentes de estas religiones y la realidad de lo que es Dios. Y esto causa un dilema en mí, en mi forma de pensar, porque ¿qué es lo que es un Dios? Y un Dios es algo todopoderoso, todo sabe y está presente en todos lados. Entonces, si un Dios está en todos lados, esto significa
que tú puedes orarle sin tener que crear una estatua o hacer un dibujito y te va a escuchar si enfocas tus pensamientos hacia Dios, porque no está limitado a que tenga que estar alguna imagen específica presente para que ese Dios te escuche o que esté presente contigo. Por eso no me hace sentido esta creencia. Y hay personas que creen en muchos dioses y no me hace sentido lógicamente esto, porque el significado de un dios es que está arriba de todos y tiene una capacidad infinita que no podemos comprender. Y eso significa que no puede ver dioses, solamente puede ver un Dios verdadero, porque muchos dioses no pueden ser todos poderosos. Y cuando nos metemos, por ejemplo, a la mitología o a las historias de estas creencias, como los griegos o los mismos hindús, estos dioses tienen habilidades muy específicas, entonces no son todopoderosos porque su poder está limitado. Y estas historias describen que son seres con mucho poder, como los superhéroes o los personajes de un anime. Y estas personas creyentes quizás creen en seres o entidades poderosas, pero no es el Dios verdadero. Por eso cuando oigo cosas así pienso que no es lógico que los adoren o que les oren a estas imágenes, porque simplemente están adorando y hablando con un objeto inanimado. Y esta misma ley aplica hacia las imágenes o los santos de la Iglesia Católica, donde hay quién sabe cuántas variaciones de la Virgen María y una cantidad inmensa de santos que son adorados y mucha gente les ora. Y según, para que una persona pueda ser considerado un santo, primero tiene que haber ya fallecido y haber estado muerto mínimo 5 años, y tiene que haber sido una buena persona que hacía cosas ejemplares, y tiene que haber sido un siervo de Dios de acuerdo a las creencias católicas, y se debe de investigar la vida de este individuo y preguntarles a las personas que viven y que convivieron con esta persona de que cómo era cuando estaba vivo. También cualquier documento que hayan escrito en relación a su creencia es analizada, y también tienen que haber milagros que se hayan hecho en el nombre de esta persona. Y ya después de haber comprobado que era alguien bueno y que se han hecho milagros en su nombre, es cuando lo consideran un santo. Pero también hay santos que existen fuera de la Iglesia Católica, como el Niño Fidencio y la Santa Muerte, que aunque oficialmente no son aprobados por la Iglesia Católica, sí son aprobados por la gente común del pueblo que dicen creer en ellos, que porque les han hecho milagros y ponen su fe en estos personajes. Y vemos lo mismo de lo que dije hace un rato. A estos seres o personajes se les quiere dar, ya sea si es intencionalmente o por ignorancia, cualidades que solamente le pertenecen al Dios verdadero. Y me acuerdo que una vez estaba platicando con una señora de esto y me dijo que los santos y todas las vírgenes que existen le ayudan a Dios. Y le pregunté quién dice esto y me dijo está en la Biblia. Y le pregunté dónde está en la Biblia y no me sabía responder porque no está en la Biblia. La realidad es algo que dice la Iglesia Católica y no hace sentido porque ¿por qué Dios le daría a seres que eran mortales la autoridad para tener sus habilidades? Además, hay personas que alaban y le dan muchas más gracias a estos personajes que al mismo Dios, y es algo inadecuado, que hay muchas personas que celebran en grande a estos santos mucho más que a Dios. Por eso no me hace sentido esto. Estaba viendo un video el otro día donde había un señor que adoraba a Donald Trump, y digo que lo adoraba porque ya falleció el señor, pero cuando él estaba vivo, él decía que llevaba consigo mismo una imagen de Donald Trump y hablaba él de cómo él le oraba a Trump antes de irse a trabajar. Y este señor hasta hizo una estatua de Trump, ya que él mismo decía que para él era como un dios. Y esto es una tontería, poner a un simple humano que no es todopoderoso, que no sabe todo y que no está por todos lados. Y así como este señor, hay personas que adoran a las celebridades y los hacen en su Dios y les hacen un altar y les oran. Y hay una confusión humana de lo que significa la palabra Dios, ya que muchas personas usan ligeramente esta palabra para describir a personas de las cuales están muy obsesionadas, y es fanatismo extremo. Y estas celebridades ni en cuenta que existen estas personas, ni pueden oír sus oraciones. Y creo que el problema humano es elevar a ciertos personajes y ponerlos en el lugar de Dios, en vez de adorar al Dios verdadero. En fin, pienso que las imágenes y estatuas no es algo que se debe de adorar. Se respeta esta creencia para no ser muy controversial, pero creo que como raza humana, para evolucionar espiritualmente y conscientemente, las personas tienen que ver sus creencias de una manera razonable, analizarlas para concluir si es algo que sí o que no deben de creer, y así para poder crecer y tener una mentalidad más clara de nuestra realidad y las creencias que tengamos. Me gustaría saber qué piensan del tema, dejen un comentario para leerlo, muéstrenle cariño al video y denle un me gusta y suscríbanse a mi canal para más contenido. Nos vemos en el próximo tema, gracias por escucharme y que tengan todos un excelente día. Adiós.